Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión nuestra invitada es Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenida. Gracias, Lirio. Un gusto poder conversar contigo y estar en Venevisión. Diputada, vamos a comenzar por economía. El presidente Nicolás Maduro ayer pedía a los trabajadores de las empresas un nuevo plan de economía y decía que hay que reforzar o relanzar la economía socialista. ¿Seguir o insistir en ese camino es la solución a los problemas de la economía venezolana? Mira, yo no tengo ninguna duda de que esa ha sido la solución a los problemas de la economía de los enchufados del régimen, porque en efecto, mientras todo el país está apelando a ellos, parece que les va muy bien. Entonces, en efecto, eso pareciera que no es más que la ratificación de que el gobierno, en efecto, no quiere rectificar en el erróneo camino económico por el que han transitado durante estos años y que nos ha llevado a los venezolanos a un abismo absoluto, donde la inflación nos pega de manera dura y fuerte permanentemente, donde hoy, gracias a esas pésimas políticas económicas del gobierno, la escasez es la principal característica y, como bien dicen los economistas, el bien más caro es el escaso, donde hoy cuando usted intenta comprar cualquier alimento no puede hacerlo porque nunca va a saber cuánto cuesta, y las personas que se alimentan de carne, por ejemplo, hoy no hay, y donde hay está costosísima. Y así tú ves cómo hoy en día, así como hicieron con la política de los huevos, que los iban a rebajar, hoy la realidad es que nadie puede ni siquiera comprar un cartón de huevo. Una señora me decía en estos días que un cartón de huevo le cuesta lo mismo que le costó su casa en un momento. Y así vive el venezolano de hoy. Así que evidentemente ese programa económico, ese relanzamiento de los planes económicos del gobierno no son precisamente para beneficiar al pueblo de Venezuela. Ese anuncio de redimensionar la deuda, que revela, es como dicen algunos expertos, sobre todo economistas, que significa que no hay con qué pagar y Venezuela estaría en riesgo de no poder honrar sus compromisos. Hoy en efecto el gobierno de Maduro tiene que honrar parte de esa deuda, porque lastimosamente es increíble ver cómo un país como el nuestro, que ha tenido tanto ingreso económico durante todos estos años, paralelamente se endeudó. Es decir, no solamente se gastaron los dineros que provenían de los ingresos propios de Venezuela, sino que además pidieron prestado de una manera excesiva. Y ahora tienen que pagar esos préstamos que solicitaron. Ahora, no hay dinero para pagar. Nosotros podemos pensar que el gobierno puede incluso estar cometiendo algún tipo de trampita y creer o pretender engañar al mercado diciendo que no va a pagar. Sabremos hoy si pagan o no pagan, porque tienen que pagar hoy. Pero a todo evento, ya esto es un anuncio de que el gobierno de Maduro está quebrado. Solamente pide fiado el que no tiene para pagar hoy. Si nosotros lo llevamos a la economía doméstica, si usted va al supermercado y le dice al dueño del abasto: no, hoy no tengo plata para pagarte, ¿me puedes fiar? Es porque hoy no tienes. Así de sencillo. Entonces eso evidencia que hay una grave crisis económica en el país y que el dinero no es suficiente para proveer importaciones, porque en Venezuela lamentablemente más del 80% de las cosas que nosotros consumimos son importadas, y o importas para comer o con el dinero que entra pagas, y en efecto pareciera que no hay dinero para las dos cosas. Y todo ello, insisto, se debe al terrible manejo económico que ha tenido el gobierno de Maduro, y además quieren profundizar ese terrible manejo económico. Si no hay un giro de timón, ¿cómo es posible vislumbrar el final del año 2017 y todo el año 2018 cuando el diputado José Guerra habla de una inflación de 1.300% para cuando termine este año? Fíjate qué importante es esto, estas cifras que aporta José Guerra mes a mes. Como sabemos, José Guerra es un economista que viene además de las propias filas del Banco Central de Venezuela, y él utiliza los mismos mecanismos que utiliza el Banco Central para hacer las mediciones de la inflación. Lamentablemente el Banco Central no mide. Estos regímenes se caracterizan justamente por ocultar las cifras oficiales, como por ejemplo las están ocultando hoy en día en materia de seguridad ciudadana, y en materia económica no es la excepción. Entonces nuestro economista, nuestro compañero diputado José Guerra, utiliza estos mismos mecanismos para medir la inflación. Se habla de una inflación como esta de más de 1.300%, cuando vemos que sube más o menos 50% según las últimas cifras mensual, y eso es un asunto extraordinario, porque como bien dicen incluso el refranero popular, el salario va por la escalera y el ascensor y en el ascensor va la inflación. Entonces no hay manera de equilibrar
lo que es la necesidad de la persona con la inflación. A esos límites en los que nos han llevado Maduro y su claque, solamente puede soportar la economía el enchufado. El resto de los venezolanos estamos condenados a seguir viendo a nuestros connacionales pidiendo comida en la calle, porque ya ni siquiera piden limosna. Nuestra gente pide comida, nuestra gente sigue comiendo de la basura y lamentablemente, evidentemente, al régimen de Maduro no le importa. Diputada, el caso del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, ¿por qué el Parlamento declaró nulo ese acto en el cual fue allanada su inmunidad parlamentaria? Porque es nulo, en efecto. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución, en su artículo 200, dice claramente que únicamente la Asamblea Nacional puede allanar la inmunidad parlamentaria. Así de simple. Usted no le puede destituir de su puesto de trabajo un empleador para el cual usted no trabaja, para llevarlo a términos sencillos. Usted trabaja en una farmacia, no le puede despedir de ser empleado de la farmacia el dueño del banco de al lado, para ponerlo en los términos más sencillos. Nosotros no fuimos electos para la constituyente, para esa fraudulenta constituyente. Nosotros fuimos electos por el pueblo para la Asamblea Nacional. Y únicamente la Asamblea Nacional puede decidir sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, uno, porque lo dice la Constitución, y dos, porque en efecto es el único poder legítimo que en efecto hoy existe en materia legislativa en Venezuela, reconocido no solamente por nosotros, sino por la Unión Interparlamentaria Mundial, que por unanimidad así lo ha señalado. La constituyente no tiene capacidades para destituir a ningún parlamentario, para allanar la inmunidad parlamentaria. La constituyente tampoco tiene facultades de investigación. Nosotros hemos dicho que como en este país no hay pan, el gobierno quiere darnos solo circo. Y lo que han hecho la constituyente es un circo para tratar de distraer al país de los verdaderos problemas que atravesamos los venezolanos hoy día. Sin embargo, el TSJ dice que a él se le garantizará su derecho a la defensa. Debería renunciar a esa calidad de huésped que tiene la Embajada de Chile para presentarse a la justicia venezolana. Si el TSJ garantizará el derecho a la defensa de cualquier ciudadano, ejercería su trabajo, que es la justicia. Hoy lamentablemente no podemos decir eso. Si el TSJ garantizará el derecho a la defensa de Freddy Guevara, no habría violado la inmunidad parlamentaria del diputado, prohibiendo, por ejemplo, la prohibición de salida del país, como en efecto lo hizo, y remitiendo a la constituyente las actuaciones de esa espuria sentencia. Si se garantizara el derecho a la defensa de Freddy Guevara, lo que procede en derecho es que el Tribunal Supremo de Justicia, si abrió una investigación luego de la petición de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, porque las cosas hay que ponerlas en contexto, se pide la investigación al Tribunal Supremo de Justicia y este tiene la obligación de remitir a la Asamblea Nacional para que la Asamblea autorice el enjuiciamiento. Eso es garantizar el derecho a la defensa. Cualquier cosa fuera de eso es justamente violación del debido proceso y del derecho a la defensa. ¿Se sienten vulnerables todos ustedes, los diputados, los dirigentes opositores que encabezaron esas movilizaciones de calle entre abril y julio de este año? Bueno, evidentemente el régimen de Maduro no acepta la disidencia. Y evidentemente lo que nos está diciendo el régimen es que quiere ir contra todos nosotros ahora. Una cosa es saber que uno puede ser objetivo del régimen y otra cosa es sentirse amedrentado. Y eso no va a ocurrir. Nosotros seguimos dando la cara, nosotros vamos a seguir batallando por la libertad de Venezuela, porque somos conscientes de que lo único que tenemos para dejarle a nuestros hijos, y siempre lo digo, es país y apellido, y yo le voy a dejar a mi hijo un país libre. Ahora, usted también es vicepresidenta de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial. Esto que ocurrió con el diputado Guevara, ¿qué reacciones en el exterior ha traído y sobre todo qué implicaciones tendría para nuestro país? Mira, ha tenido implicaciones gravísimas desde el punto de vista internacional, Lirio. En efecto, el mismo día en que el propio Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia, comenzamos a ver pronunciamientos de distintos parlamentarios del mundo. Más de 100 parlamentarios se pronunciaron del planeta, se pronunciaron en menos de 48 horas. Luego vimos un pronunciamiento de la presidencia de la Unión Interparlamentaria y hace un par de días vimos, ayer por la mañana, vimos un pronunciamiento de la Unión Interparlamentaria Mundial como tal, que dice varias cosas bien importantes. La primera, exhorta al gobierno de Maduro a actuar dentro del marco de la Constitución, porque en efecto
considera que se está actuando completamente al margen de la misma. Luego dice, y lo dice en esta oportunidad de nuevo por escrito, porque hay que recordar que recientemente en la reunión de Rusia se ratificó a la Asamblea Nacional como único ente legislativo, que el único ente legislativo en Venezuela es la Asamblea Nacional, y señala que solamente la Asamblea Nacional está en capacidad legal de allanar la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara. Diputada, las elecciones municipales y cómo va la MUD a estas municipales. El argumento: participar para preservar espacios y no entregar 335 alcaldías, o no hacerlo y llamar a la abstención para dedicarse a buscar mejores condiciones para las presidenciales del 2018. Fíjate, la Mesa de la Unidad Democrática lamentablemente no tomó una decisión formal, porque no hubo reunión para ello en cuanto a la participación o no, y cada partido político decidió por separado cuál era la mejor opción que ellos consideraban. En el caso nuestro, nosotros hemos decidido acompañar la decisión de los vecinos que quieren preservar sus espacios en algunos municipios del país, donde tenemos alcaldes electos como Chacao, El Hatillo, Baruta, Lechería, en el estado de Anzoátegui, en Aguanagua, en el estado de Carabobo, en fin, algunos municipios del país. Sabemos que esa no es la totalidad de Venezuela, pero en esta oportunidad nosotros nos hemos puesto simplemente como un instrumento de los ciudadanos para no regalar estos espacios y para no permitir que las garras del oficialismo, que los causantes de los problemas de la gente puedan acceder a estos espacios que tanto ha costado ganar. Ahora, la lucha por las condiciones electorales se da desde adentro. Nosotros no nos rendimos. Si nosotros decidimos rendirnos y entregar, pues bueno, el régimen de Maduro se va a quedar con todo. Participar para nosotros no tiene ninguna posibilidad de duda. Nosotros luchamos en la calle, marchamos, vamos a la Asamblea Nacional, hacemos nuestro trabajo parlamentario y participamos en los procesos. Yo no quiero un país donde la gente se abstenga de opinar. Por eso luchamos todos los días, para que la gente pueda emitir su opinión sin miedo en cualquier espacio. Cuando dicen caso nuestro se refiere a un nuevo tiempo. Así es. Diputada, se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido a la mañana de hoy. Muchas gracias, Lirio. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y además también vicepresidenta de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial. Gracias por estar con nosotros. Quédense porque al regreso más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión.